usa del concepto de competencias. Están ligadas a la calidad de vida, y a la calidad de vida del sujeto y a la calidad de vida de la sociedad. O sea, que eso es lo que de alguna manera también debe orientar nuestra elección de competencias, las competencias que queremos desarrollar. Están vinculadas a una relación cercana con los otros. De hecho, una de las competencias clave, como vamos a ver en un minuto, pues es la competencia para trabajar con otros. Trabajar en grupos, constituidos por desiguales, por personas diversas, diferentes, porque las demandas del mundo actual exigen la interdisciplinariedad, exigen la complementación de talentos, la complementación de diferentes visiones del mundo y de soluciones posibles. Entonces los grupos son heterogéneos. Entonces yo tengo que aprender a convivir con esos grupos de manera cercana, o sea, tienen que ser mis amigos, yo tengo que poder trabajar con ellos. Entonces tiene mucho que ver con esta capacidad de relación cercana con otros. Es muy humana, porque el ser humano es social, es gregario, necesita de los otros. ¿Sí? Tiene que ver con la comprensión de uno mismo y de su mundo. De hecho, los conocimientos importantes tienen que ver con eso, con que yo sepa quién soy y por qué soy así y en qué mundo vivo. Entonces, y comprender el mundo, pues, hay quien dice que, por ejemplo, tenemos que enfatizar los conocimientos que son significativos porque son cercanos y relevantes. Y entonces, que ¿por qué enseñarle un semáforo a un indígena que vive en una comunidad rural? Entonces, bueno, ¿no te das cuenta que el indígena es el más móvil de todos, que se va a ir a las ciudades y que es bien importante que sepa lo que es un semáforo? Pero bueno, lo mismo respecto a lo que podría decir, ¿para qué enseñarle astronomía a alguien? O sea, la astronomía no nos va a cambiar nuestro estar en el mundo. O sea, que yo sepa que no es el sol el que le da la vuelta a la Tierra, sino al revés, no me va a cambiar a mí nada. Ah, pero qué fantástico cuando encontramos eso, ¿verdad? Cuando descubrimos eso, cuando aprendemos eso, queremos empezar a saber más sobre el universo, sobre el cosmos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender nuestro estar en el mundo. Aunque no nos cambie nuestra vida por eso, espiritualmente sí cambiamos, porque estamos entendiendo cosas que de otra manera no nos explicaríamos a nosotros mismos. O sea, no nos explicaremos a nosotros mismos. Entonces, claro que es importante que la aprendas. Importantísimo. Tiene un énfasis en la autonomía. De hecho, ustedes saben que en las competencias de secundaria la autonomía es una de las más importantes. Entonces, está enfatizando esta interacción autónoma con el contexto físico y social, a pesar de que reconoce la necesidad de interacción con los otros para poder enfrentar. Pero la autonomía es absolutamente fundamental. O sea, yo tengo que poder, por mi propia cuenta, inclusive acceder al conocimiento, no necesitar al maestro para acceder a un conocimiento que ya en ese momento descubro que es necesario. Entonces, la autonomía, y bueno, hay quienes definen la educación como el crecimiento progresivo en autonomía y en interdependencia también, o sea, paradójicamente son las dos cosas. Y bueno, también una cosa que enfatiza, y esto es importantísimo para todo ser humano, es este sentimiento de agencia, este sentimiento de que yo puedo cambiar las cosas, de que yo puedo hacer para cambiar, para transformar, que yo puedo actuar en el mundo y hacer una diferencia. Es el sentimiento de agencia que permite analizar los logros y los fracasos, ¿no? Y que permite derivar de ello aprendizaje y satisfacción. Y la satisfacción es la base del ser humano. Y entonces las competencias insisten en eso, en el individual. Y en lo social, para elegir las competencias que son importantes, que son deseables, que son necesarias, pues eso tiene que ver con aquellas que nos vayan a conducir a una sociedad más justa, a una mayor participación, a una sociedad más profundamente democrática, a un respeto, a un aprecio, no solamente respeto, sino aprecio por la diversidad, porque en la medida en que el otro es más distinto que yo, más voy a poder aprender de él, y entonces aprecio esa diversidad, me enfrento a ella con gusto, ¿no? La confianza, el concepto de capital social, el tejido social, que es lo que hace fuerte a una sociedad para enfrentar juntos como sociedad estas transformaciones y estas incertidumbres y esta globalización, ¿no? Ese tejido social justamente está constituido por la confianza en las otras personas, por la confianza en las instituciones, por la confianza en el conocimiento, por la confianza en mí mismo. La confianza es absolutamente fundamental. Lo que se nos ha roto en México en este momento es la confianza. Y por eso nuestro tejido social se está desintegrando. O sea, ya no confiamos en el vecino, ya no confiamos en nuestras instituciones, en la policía es en la que menos,
respuestas dicen eso. O sea, la educación es algo más, todavía la educación está hasta arriba. Pero bueno, estamos deshaciendo ese tejido social y las competencias van a construir esa confianza. Y la sobrevivencia planetaria, que está muy presente en el asunto de las competencias. O sea, no estamos solos en el mundo y lo que hagamos nosotros en el mundo no afecta solamente a nosotros, afecta a las siguientes generaciones y afecta a los otros puntos del planeta. Y lo que está en juego es la sobrevivencia planetaria. Como les decía, cuando las competencias llegan a la educación, agarran sus fundamentos, se empiezan a enraizar en las teorías pedagógicas que la propia pedagogía, la propia educación ha desarrollado. Y entonces las competencias tienen un fundamento evolutivo y constructivo. O sea, están basados en el constructivismo. Ahí es donde se ha arraigado. Ahí es donde encontró el concepto en educación, donde sentar raíces. Y entonces, las competencias, como nos decía Piaget, que las cosas nuevas se van acomodando, ¿cómo es? Una acomodación y asimilación. O sea, asimilan, se acomodan, muchas veces, según si causan rupturas o no causan rupturas, lo mismo las competencias. Las competencias se van complejizando y a veces se tienen que asimilar y a veces necesitan transformación de estructuras y se tienen que acomodar. Entonces el ser humano se acomoda, se adapta sobre lo que ya tiene. Y las competencias en ese sentido están conseguidas. Y entonces las competencias se conciben como capas, que transitan en espiral. Se empieza por una pequeña capa, ¿no? En preescolar, desde preescolar se empieza a desarrollar, por ejemplo, la autonomía. Y en espiral eso va creciendo, profundizándose y complejizándose a lo largo de la vida. Y así va creciendo uno en su desarrollo en competencias. Se van desarrollando niveles más altos de complejidad y de madurez, porque uno va adquiriendo mayor madurez para enfrentar retos y desafíos de la vida real cada vez más complejos. Las competencias además se van desarrollando desde bases más tempranas, por eso tan importante que articulen nuestra educación básica, porque tienen que estar presentes de hecho desde la educación inicial, pero ciertamente en preescolar. Y lo otro es que las competencias claves son transversales, o sea, no hay competencias por cada asignatura, son transversales a todo. ¿Sí? Entonces las competencias, por ejemplo, usted desarrolla la autonomía o la capacidad de trabajar con otros. Eso pues es transversal a todas las asignaturas, no es por asignaturas, aunque podemos también adaptar el concepto para poder diseñar nuestras competencias, nuestras asignaturas por competencias. Pero en general las competencias fundamentales, estas deseables, necesarias, importantes, son transversales. Ahora, para poder desarrollar las competencias, pues es necesario que desarrollemos las básicas y las superiores. Las básicas, ¿cuáles son las básicas? Las básicas son la capacidad de manejar las 4 operaciones de la lengua, de hablar, de escuchar, de leer, de escribir, de leer con comprensión y de escribir para comunicarnos, ¿no? Las 4 operaciones matemáticas fundamentales para solucionar problemas, porque tenemos esta visión de competencias para allá afuera, no es una mecanización, sino es para solucionar problemas, ¿sí? Y hay una competencia básica que tiene que ver con lo valoral, con lo afectivo, con el ámbito de lo socioafectivo, que es la capacidad de empatizar. Empatizar quiere decir sentir lo que siente el otro y actuar en consecuencia. Y dicen quienes estudian esto que la capacidad de empatía se desarrolla desde muy temprana edad, que un niño chiquito al año 2 meses es capaz de sentir cuando su mamá está triste y de actuar en consecuencia, o sea, de acercarse, de ser cariñoso con ella. Esta capacidad de empatía está en la base de toda la